Vamos a ver la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: en quien sois circuncidados con circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en quien también resucitasteis con Él, por la fe en la operación de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. También vamos a leer Romanos 6, 4, 6 y 11. Romanos 6, 4, 6 y 11. Dice: porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11 también: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, pues estas son las lecturas iniciales que tenemos en nuestro estudio acerca de los sacramentos, particularmente del bautismo. Esta es la última pregunta del Catecismo Mayor acerca del bautismo. Estuvimos viendo la semana anterior el tema, pues a veces controvertido entre las filas evangélicas, reformadas, protestantes, acerca de quién ha de recibir el bautismo, quién es el sujeto o el objeto del bautismo, ¿no? ¿Quién ha de recibir el bautismo? Y bien, la pregunta que nos toca hoy a considerar, fijémonos a qué interesante es. Dice: ¿cómo nuestro bautismo ha de ser aprovechado por nosotros? ¿Cómo nuestro bautismo ha de ser aprovechado, ¿no? ¿Cómo podemos obtener fruto, edificación, bendición de nuestro bautismo? Esto, de entrada, es una idea un poco no muy corriente, por así decirlo, entre los círculos evangélicos, ¿no? Cuanto menos. ¿Por qué? Pues porque normalmente se concibe el bautismo como un acto simplemente de obediencia de alguien que se ha convertido, una profesión de fe, para llegar a ser miembro de la congregación o de la iglesia, lo cual, por una parte, vimos que es cierto, es por medio del bautismo que entramos en la iglesia visible, pero la cuestión es si es solamente eso, si el bautismo es solamente un acto de testimonio, un testimonio de fe, ¿no? Pues algo más. Entonces, fijémonos que la misma pregunta nos lo dice, la respuesta nos lo dice justo al inicio: es necesario, pero muy descuidado, deber de aprovechar de nuestro bautismo. Ya mismo estaba diciendo que en aquella época era muy descuidado el aprovechar del bautismo, el obtener bendición y fruto de pensar y meditar en nuestro bautismo. Entonces no es algo nuevo, ¿no? Y es algo que, fijémonos, a alguien que haya podido recibir el bautismo de adulto, todavía se puede acordar de su bautismo. Pero fijémonos también, esto es una pequeña dificultad, ¿no? Aquellos que han recibido el bautismo de niños, ¿no? De bebé, incluso, no se acuerda del mismo. Entonces, la bendición y el fruto del aprovechamiento no viene entonces de haberlo visto, ¿no? Presenciado uno mismo, sino que, fijémonos, dice, ha de ser realizado por nosotros durante toda nuestra vida, especialmente en el tiempo de la tentación y cuando estemos presentes en la administración de este a otros. Entonces tenemos, aquí está dando tres frases, ¿no? Primero, a lo largo de toda nuestra vida. El bautismo, entonces, lo que estábamos diciendo ya al inicio de los sacramentos y también en cuanto al bautismo, el bautismo no tiene una eficacia per se, una eficacia en sí mismo
que a todo aquel que ha sido bautizado ya pues le borra completamente el pecado original en todas sus formas, en la culpa, en la corrupción, y entonces viene a ser el mismo estatuto que Adán en el paraíso antes de pecar. Fijémonos, ¿no? Porque si borra ese pecado, entonces ya el bautizado es análogo, comparable a él. No es eso. Dice de estar, entonces, obteniendo fruto del mismo a lo largo de toda la vida. Es como el aceite de la viuda, ¿no? Pongamos por caso, que no se secaba nunca, ¿no? Hasta que, bueno, sí, se acabó el número de tinajas y ya no se vertió más aceite. Bueno, pues así ha de ser a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, pues, tiene un número determinado, no de tinajas, sino de días, ¿no? Y hemos de estar también obteniendo, pues, beneficio de él a lo largo de toda nuestra vida. No es solamente en el momento en el que se bautiza y ya está. Eso por una parte. Después dice, especialmente en el tiempo de tentación. Y fijémonos, ¿no?, que esto es una cosa muy importante, que esté esto en un catecismo reformado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se hace el contraste entre los luteranos y los reformados en los sacramentos, y en particular el bautismo, en cuanto, por ejemplo, al valor que él tiene para nuestra fe, ¿no? Esto es una crítica recurrente que se hace, como que el reformado tiene que estar, pues, angustiado por encontrar estas marcas de salvación en sí mismo, ¿no? Mientras que el luterano dice, soy bautizado. Y esto, bueno, proviene de Lutero mismo, ¿no? De sus luchas, de sus tentaciones, de que, pues, bueno, si me equivoco, corregidme, ¿no?, si sabéis la historia, pero que se le apareció el diablo, y él, pues, o estaba en un grado extremo de angustia o de tentación, y entonces él escribía, bautizado soy, ¿no? Soy bautizado. Entonces vemos que él se aferraba al hecho de que había sido bautizado a pesar, pues, de todas las de las luchas, de las carencias en él, de su corrupción que él veía, etcétera, etcétera. En vez de ceder a la desesperación del diablo, pues entonces se aferraba a ¿qué? Al hecho que había sido bautizado. En ese sentido que decimos, que obtenemos el fruto para nosotros, para nuestra fe, para nuestra seguridad incluso. Y después dice, cuando estamos presentes en la administración de este a otros. Y esto es una cosa interesante, ¿verdad? Es algo que también nosotros solemos llamar la atención cuando hacemos los bautismos de infantes, ¿no? Que a todos los que están presentes y han sido bautizados, y especialmente han sido bautizados en la edad temprana y no se acuerdan de ello, pero también todos, bueno, pues es como si en el bautismo estuviéramos contemplando también de alguna manera nuestro propio bautismo. Y entonces es algo que estamos rememorando. Es algo que de alguna manera estamos, se podría decir incluso, actualizando. Actualizando para nuestra fe, para nuestro uso y para nuestro beneficio. Y bien, pues entonces los textos bíblicos son los que hemos leído al inicio en Colosenses y también en Romanos, capítulo 6. Vemos aquí, se nos habla de estar tanto unido a Cristo en su muerte como en su resurrección. Y entonces también, pues, cómo esto nos lleva a nosotros a considerarnos a nosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y esto por qué? Pues esto por el valor de las promesas de Dios. Porque nos aferramos por la fe a las promesas de Dios. De que Dios nos da este sello, esta promesa de perdón y de purificación de nuestros pecados. De que Él promete borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que la sangre de Jesucristo, así como el agua pues nos moja y nos limpia, pues así va a limpiar nuestra alma de obras muertas. Que Él pues va a regenerar nuestra alma
para que andemos en vida nueva. Así pues, este es, en resumen, ¿no? Podemos ver, ¿no? Cómo hemos de estar a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de toda nuestra vida, porque vamos a tener necesidad durante toda nuestra vida. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Porque el pecado está con nosotros, el pecado original, la corrupción de nuestra naturaleza, a lo largo de toda nuestra vida. Gracias a Dios que el Señor también nos regenera, ¿no? Y hemos de considerarnos vivos en Jesucristo. Y hemos de andar en vida nueva. Pero está esta lucha, está este desgaste, está esta mella. Y entonces, una de las cosas que el Señor nos da, una de las ayudas que el Señor nos da, es el bautismo, para que lo podamos de esta manera aprovechar. Y después también vemos, ha de ser entonces a lo largo de nuestra vida, en la tentación y también cuando estamos presentes en la administración de otros, pero después continúa diciendo cómo. ¿Cómo lo podemos nosotros obtener ese fruto y ese beneficio? Dice, por una consideración seria y agradecida de su naturaleza y de los fines para los que Cristo nos instituyó, los privilegios y beneficios conferidos y sellados por medio de Él y del voto solemne que hacemos en Él. Entonces vemos una consideración, aquí está hablando de la meditación. Estuvimos hablando pues hará unos meses, ¿no?, en una comida fraternal acerca de la meditación. Y ciertamente es una faceta muy importante de nuestra vida como cristianos. Si no meditamos en la palabra de Dios, estamos realmente, pues sí, la leemos, sí, oramos, pero como que no la asimilamos esta palabra para nosotros personalmente. Entonces hemos de tener esa consideración atenta en la palabra de Dios y particularmente también del bautismo. No significa que estemos entonces meditando acerca del bautismo a diario, porque hemos de estar meditando la palabra de Dios y fijémonos si hay realmente cosas, ¿no? Historias, principios, mandamientos, promesas, advertencias, ¿no? Ejemplos para nosotros. Sobre todo a Cristo, su vida, su obra, su salvación para nosotros. Pero hemos de equiparnos con toda la armadura de Dios también en cuanto a la palabra. Entonces seguramente no vamos a poder estar meditando a diario acerca del bautismo, pero sí que hemos a lo mejor de plantearnos, de estar meditando repetidamente acerca de él, ¿no? Periódicamente acerca de él. Hemos de estar pensando en esto, por una parte, esta consideración seria, por una parte, y agradecida. Y al añadir agradecida, está entonces poniendo de relieve, ¿no?, destacando que es con fe. ¿Verdad? Que uno ha recibido el bautismo no solamente en el agua, sino que aquella persona tiene fe en la promesa que Dios le ha dado por medio del bautismo. Y como entonces tiene esa fe, la respuesta es gratitud, es agradecimiento, ¿no? Una nueva vida de obediencia también, que es en agradecimiento al Señor. Entonces es una meditación, sería agradecida de su naturaleza y de los fines para los cuales Cristo los instituyó, ¿no? Y también los privilegios y los beneficios conferidos y sellados, y también del voto solemne. Entonces, lo que es el bautismo, también los fines y después también los fines, los privilegios, los beneficios que vemos que dice conferidos y sellados, que el Señor nos confiere a través de ellos cuando los estamos recibiendo con fe, ¿verdad? Pues entonces, estos privilegios, también, además, el voto solemne que hacemos en él. El voto solemne con el cual nosotros nos comprometemos en el bautismo. Porque es esto, el bautismo es, primeramente, la declaración unilateral de Dios a la persona que está bautizada, ¿no? Es como está reflejando la naturaleza del pacto de la gracia, que es un pacto unilateral, que es un pacto de gracia incondicional. Para los elegidos sí, pero así nos lo presenta Él también en el bautismo, a todo aquel que lo recibe. Para que no eso dependa de Él, de su primer movimiento, de su primera aceptación, sino que dependa de la buena voluntad de Dios que se le comunica a Él en el bautismo. Bien, pues entonces dice que
Bien, por otra parte, nosotros al recibirlo, esto también nos compromete a nosotros. Primeramente a los padres, ¿no? Si el que lo recibe es una criatura, es un bebé pequeño, bueno, pues son los padres que están ante Dios en lugar del Hijo, por así decirlo, todo el tiempo en el que los niños sean pequeños y han de cumplir ellos entonces en calidad de padres cristianos, por los cuales han recibido el bautismo, todo lo que está buenamente en su mano para que el niño también sea guardado del pecado, del mundo y de Satanás, que es el voto principal en el bautismo, la renuncia al diablo, al mundo y a Satanás para ser enteramente para Dios. Y entonces ha de enseñarles también, instruirles en la palabra, no apartarles de la iglesia, sino también pues animarlos y pues llevarlos a la iglesia y animarlos a hacerlo. Bien, pues entonces vemos aquí, está también citando un texto en Romanos 6, versículos 3 al 5. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos, está el hecho de que hemos recibido el bautismo, significa que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él, como también enseñaba en Colosenses capítulo 2. Hemos sido sepultados en cuanto a nuestro pecado, en cuanto a nuestra carne. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en vida nueva. Este es entonces el compromiso que hacemos en el bautismo, que estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección. Por lo tanto, que hemos de morir a nuestro pecado para vivir para Dios en esta vida nueva. Y leemos el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces vemos que es este convenio, es este concierto, es este pacto que se da en el bautismo entre Dios y la persona bautizada, ¿no? Por supuesto, el niño, ya lo hemos dicho, en la persona de los padres, pero después el niño ya llegando a medida que va creciendo, tiene que ser a lo largo de toda su vida. Él tiene que tomar en sus manos también este pacto, y en su boca y en su corazón también, y decir, yo estoy también entonces unido a Cristo en su muerte para la mortificación de mi pecado, y también pues en su resurrección para andar en vida nueva. Entonces vemos, de esta manera se cumple esta bilateralidad del pacto, a esta condicionalidad del pacto. Porque el pacto es eterno, el pacto en la eternidad es incondicional, lo hace pues el Padre en Cristo, con su simiente, con los elegidos, y entonces ¿qué han hecho los elegidos? Nada, han sido amados incondicionalmente por el Padre. Pero ahí está que esta promesa llega al espacio y al tiempo, a la vida entre los hombres, por medio de la predicación de la palabra, por medio de la administración de las ordenanzas. Y entonces vemos aquí, para que la gente la viva, para que la gente la experimente, ¿no? Pues entonces tiene que darse en esta bilateralidad. Porque, como hemos visto, ¿no? Dios es luz y no hay tiniebla alguna en Él. Entonces nadie puede estar en comunión con Dios andando en tinieblas. Aquel que comete pecado es del diablo, y aborrece la luz y no viene a la luz, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces fijémonos en todo esto, es lo que nos está diciendo. ¿Cómo entonces lo aprovechamos nosotros? Por medio de la meditación en cuanto al bautismo. También, fijémonos, otra parte, otro apartado también importante, dice, por ser humillados por nuestra pecaminosa contaminación, de quedarnos por debajo y andar en contra de la gracia del bautismo y de nuestros compromisos. Entonces, meditación por una parte. ¿Cómo también lo aprovechamos? Por medio de la humillación, de humillarnos a nosotros mismos, por nuestros pecados. Nuestros pecados están en nosotros mismos.
No tenemos que estar culpando al mundo, ¿no? No tenemos que estar culpando a los demás, porque todo lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Porque ya estamos corrompidos y contaminados de dentro. Hemos de humillarnos por nuestro, primero, pecado original. Es lo que hacía Pablo en Romanos 7. Muchos después dicen, no, que eso no puede ser de alguien que sea cristiano. Claro que es de cristiano. Pablo está ahí humillándose por su pecado. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este hombre de muerte? Entonces, realmente es un ejemplo maravilloso, ¿no? Sublime, en la palabra de Dios, de la humillación que los cristianos hemos de hacer por nuestros pecados. Y si lo hemos de hacer por el pecado original, pues cuánto más por nuestros pecados, por las transgresiones, a veces conscientes incluso, de las leyes del Señor. La humillación, vemos, los textos que se nos da es, por una parte también, sigamos en Romanos 6, 2-3, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces el versículo 2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 al 13. Porque me ha sido declarado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vemos que aquí está hablando, pues también está lo que decíamos esta mañana, ¿verdad? De reprender, de redarguir, de convencer, ¿no? De arrojar luz a los pecados de las personas. ¿No? Fijémonos. Aquí está hablando de un caso en concreto en la congregación de Corinto, ¿no? Y lo dice ¿para qué? Para que la gente se humille por estos pecados. Son estos como de pecados consistentes, por lo tanto, con el hecho de que hayamos sido bautizados, que hayamos tomado el pacto de Dios en nuestras manos y bocas. Evidentemente que no. Por lo tanto, como esto, tantas y tantas cosas. Cuando vemos que el Señor nos da la luz de su palabra, y esta luz arroja pues luz a nuestras tinieblas, y vemos entonces en él la luz, ¿no? Bien, pues entonces es una parte muy importante. Si estamos entonces insensibles a nuestros pecados, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a endurecer. Vamos a estar insensibles. Nuestro corazón va a volverse graso, como dice también en Isaías 6, ¿no? Y se va a recubrir de una capa de grasa y no va a sentir ningún punzamiento, ningún ataque, digamos, cuando veamos el pecado nuestro, o incluso los demás. ¿Cómo también, entonces? ¿Cómo lo estamos aprovechando? Otra manera más. Dice, por el crecimiento en la seguridad del perdón del pecado y de todas las bendiciones y de todas las otras bendiciones selladas en nosotros por este sacramento. Y esto es entonces una cosa muy importante. Hemos hablado de humillarnos por nuestros pecados, pero fijémonos el equilibrio tan grande que hay aquí en esta respuesta. Porque habla del humillarnos por nuestros pecados, antes por la consideración seria y agradecida, en cuanto entonces está hablando de la fe, ¿no? En la promesa del Señor, y aquí entonces en el crecimiento de la seguridad de la fe, es decir, de la seguridad de la salvación. ¿Cómo entonces lo aprovechamos? Pues estando más firmemente asegurados de nuestra salvación. ¿Cómo? Pues entonces, por el Evangelio, por la obra de Cristo, por su persona, por las promesas que Dios nos da en su palabra, que son certísimas, que son inmutables, que son inamovibles, porque sin arrepentimiento son los dones y los llamamientos de Dios. Bien, pues entonces, por el crecimiento, al crecer nosotros
en la seguridad de la salvación, estamos también aprovechándonos, vemos, del bautismo, porque a fin de cuentas eso es lo que Dios había prometido en el bautismo. Esta salvación, ¿no? Esta promesa básica de que yo seré tu Dios y vosotros vais a ser mi pueblo. Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Y vivos primeramente, espirituales. Entonces, vemos, como dice también, ¿no? Segunda de Pedro, en el capítulo 1, ¿no? ¿Cómo vamos a estar más seguros nosotros de nuestra salvación? Pues entonces dice que estemos teniendo toda solicitud, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud también conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿no? Y haciendo todo esto, dice, pues haremos firme nuestra vocación y elección, versículo 5. Teniendo también, pues, en cuenta lo que dice el versículo 9. Aquel que no hace estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vemos que aquí hay una referencia al bautismo. Una vez más, no estamos diciendo que el bautismo ex operato purifica los pecados, pero es la promesa de Dios de la purificación de los pecados. Y cuando la creemos y cuando la recibimos entonces por fe y nos hacemos firmes en esa promesa, entonces ciertamente esa promesa del bautismo está obrando en nosotros esta gracia. Pues entonces vemos, no hemos de olvidar esta gracia, no hemos de olvidar esta promesa. Y al hacerlo, por lo tanto, nos afirmamos más en la seguridad de la salvación. Y de esta manera vemos, es un fruto del bautismo, ¿no? Es una maravilla todo lo que estamos viendo, ¿verdad? También dice, por tomar fuerza de la muerte y resurrección de Cristo, en quien hemos sido bautizados para la mortificación del pecado y aviamiento de la gracia. Esto lo hemos estado pues también aquí tratando, hemos hecho alusión a esto, porque es lo que enseña en Romanos 6, capítulo 6, versículos del 3 al 5, y es precisamente otra vez el texto que aquí dice, ¿no? Que somos muertos con Cristo en el pecado, que hemos sido sepultados con Él en el bautismo, para que, pues de la misma manera que Él ha resucitado a los muertos, nosotros andemos en vida nueva. Bien, pues esto es también lo que está expresado en el bautismo, nuestra muerte con Cristo para andar en vida nueva, ¿no? Para levantarnos a una vida nueva en Cristo. Bien, pues entonces hemos de ir a la causa de todo, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados y Él también resucitó para nuestra justificación. Así pues, entonces, centrándonos en Cristo y poniendo nuestra fe, nuestra esperanza solo en Él, de esta manera también aprovechamos el bautismo, ¿no? Y después continúa diciendo, por los esfuerzos en vivir por fe. Y aquí entonces hay una referencia a las obras, ¿no? Fijémonos todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Toda la atención que se ha ido en cuanto a la fe, pero también las obras están ahí presentes y son importantes. Y hemos entonces de añadir a nuestra fe virtud, etcétera, etcétera, y todo tipo de buena obra. Y esforzarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de dejar entonces la carne y los engaños, lo que hemos dicho, los engaños al diablo, ¿no? El resistir las atracciones del mundo, ¿no? Y también de nuestra propia carne. Es a lo que nos comprometemos entonces en el bautismo. Hemos entonces de esforzarnos por vivir vidas cristianas. Si todo esto que hemos dicho del bautismo es cierto en nosotros, pues tendrá que ser también cierto que andamos como hijos de luz y que somos hijos de Dios y que, pues entonces estamos viviendo la palabra del Señor. El texto es Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Y leemos, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si
sois hijos de Dios, tenéis que andar de manera digna a la vocación con la que habéis sido llamados. Tenéis que andar pues, dignamente del Señor, puesto que somos hijos de Él, pues tenemos que parecernos a Él, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestra manera pues, de hablar y de actuar, etc. En tener nuestra manera de vivir en santidad y justicia. Romanos 6, 22, viene pues entonces a ser pues, ideas también muy parecidas, ¿no? Romanos 6, 22. Pero ahora, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice, como aquellos que han entregado su nombre a Cristo. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Hechos 2, 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos, aquí está diciendo que han entregado su nombre a Cristo. ¿Por qué? Porque han sido bautizados, dice, en el nombre de Cristo. Entonces, el nombre de Cristo ha sido puesto sobre ellos en el bautismo. Bien, pues entonces, sacramentalmente, por el bautismo, le pertenecen, puesto que están, entonces, apartados para Él en el pacto de la gracia. Bien, pues entonces, Cristo ha puesto su nombre sobre los bautizados, para que sea, pues, una realidad en sus vidas. Y después continúa diciendo ya, y es la última porción, y en andar en amor fraternal, como siendo bautizados por el mismo Espíritu en un solo cuerpo. Y es también la última cita en 1 Corintios capítulo 12, versículos 13 y del 25 al 27. Y allá leemos, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y 23 al 25 dice, y aquellos del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos con más honra, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros, esto ¿verdad? Es el 25 al 27, para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros se interesen por igual los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esto también muy importante, lo pone al final, ¿no? Si lo pone al final es para que sea el último pensamiento que nos quedamos, ¿no? No lo pone entonces en el medio. Es muy importante. Aunque sea la única referencia, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo he sido bautizado, yo no he sido bautizado el único, ¿verdad? Sino que he sido, entonces, de esta manera introducido en la Iglesia, ¿no? Y si además yo, por mi fe en Cristo, he sido realmente, eficazmente unido a Cristo, entonces estoy unido a Cristo con todos aquellos que también han recibido el bautismo y que por la fe están unidos a Cristo. Entonces somos, sobre todo juntos, el cuerpo de Cristo. Y somos, por lo tanto, pues este cuerpo del Señor, en el que cada uno tiene su parte, que Él es la cabeza, y como dice, pues lo que afecta a un miembro, le afecta a otro miembro, de manera que si uno es afectado, si uno es maltratado o injuriado, o uno pues ha recibido también cosas buenas, ¿no? Pues entonces todo lo demás se alegra, todo lo demás se compadece. Bien, pues entonces veamos, ¿no?, que de esa manera hemos de estar también guardando la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, en la santidad y en la verdad y en la santificación y en la justicia, ¿no? Todos estos son los vínculos de los miembros de Cristo, ¿no? Bien, pues fijémonos, ¿no?, qué maravilla que tengamos esta palabra.
que tengamos esta pregunta 167 del Catecismo. Decíamos, ¿no?, de estar meditando, ¿no?, periódicamente de esto. Pues ya sabemos entonces de qué manera hacerlo, ¿no? Tendremos, creo que ya en breve, ¿no?, el Catecismo Mayor imprimido, tendremos en nuestras casas y pues podemos marcar una cierta periodicidad, ¿no?, para volver a esta pregunta, ¿no?, tal vez una vez cada 3 meses, una vez cada X tiempo, ¿no?, y estemos leyendo, estemos meditando, estemos viendo los pasajes de la Escritura y estemos orando a Dios también, conforme a lo que aquí encontramos. Pues quiera a Dios que así sea y que nos sea de mucha bendición, ¿no? El Señor pues bendiga su santa palabra. Muy bien, pues vamos a cantar ahora el Salmo 66. Que aclame a Dios toda la tierra, la honra de su nombre canta. Poned en vuestra alabanza gloria, y a Dios fuerte exclamad. Oh, cuán temibles son tus obras, oh, la grande inmensidad de tu poder, tus enemigos, de todos se someterán. Te adorará la tierra entera, y a ti cánticos darán las alabanzas verdaderas, a tu gran nombre cantarán. Oh, venid, ved atentamente las potentes obras de Dios, quien sobre los hijos de hombres, temibles en hechos que horror. Dios volvió el gran mar en seco, el río cruzaron a pie. Allí cuando hacía esto, mucho nos gozamos en él. Dios señorea para siempre y vigila toda nación.